Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Todos los días cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra, a través de nuestro estudio devocional. Y para hoy nos corresponde Mateo, el capítulo 25. Y nuestro tema de hoy, en espera del reino de Dios. Siempre hemos hablado, o a través de los años, la iglesia, el cristianismo, ha enseñado que ese reino de Dios está por venir. Todos esperamos con ansias la llegada de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Todos esperamos tal vez con ansias esa nueva vida, una vida venidera que va más allá de la muerte. Todos esperamos tal vez con esperanza y anhelo el dejar de sufrir cuando ese reino de Dios llegue a tomar el control de nuestra vida. Eso es lo que se nos ha enseñado y está muy bien. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. El problema es que nos hemos ido al extremo de creer que ese reino está muy lejos, de creer que ese reino de Dios llegará a nuestra vida simplemente cuando nuestra respiración se termine y Dios nos llame a su presencia, o cuando de verdad, literalmente, podamos ver a nuestro Señor Jesús descender del cielo. Creemos que ese reino está tan lejano que mientras tanto entonces no disfrutamos nuestro presente. Vemos ese reino de Dios como a un futuro muy lejano y mientras tanto entonces vivimos un presente lleno de tristeza, un presente lleno de amargura, un presente lleno de miseria. Tristemente, aún siendo cristianos, aún conociendo de Dios, vivimos un presente alejado del gozo y de la felicidad. Porque aunque esperamos y tenemos la esperanza de que ese reino de Dios llegará, mientras tanto estamos haciendo las cosas mal. Decimos amar a Dios y decimos servirle a Dios, pero nuestra actitud y nuestra manera de comportarnos va contrario a lo que Dios quisiera. Esperamos nosotros ese reino de Dios en un futuro, pero realmente el reino de Dios puede empezar a operar en nuestra vida desde ahora. Dios no quiere que vivamos una vida de miseria, una vida de tristeza, una vida de escasez o una vida llena de problemas, para después entonces sí disfrutar esa vida eterna. No. Dios dejó esta tierra con todas las maravillas existentes. Dios nos ha dotado de dones y de talentos y capacidades. ¿Con qué intención? Con la intención de que nosotros podamos vivir y disfrutar esta vida en lo terrenal. El reino de Dios no solamente está en ese futuro lejano, como hablamos, sino que ese reino de Dios puede empezar a obrar en nuestra vida. Es la oración que Jesucristo enseñó a través del Padre Nuestro, cuando Él dice, venga a nosotros tu reino. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Le estamos diciendo a Dios que esa soberanía que Él tiene, que ese gobierno que Él tiene, esté presente en nuestra vida, esté presente en cada una de nuestras áreas y en todo lo que nosotros hacemos. Sin embargo, por un lado le rezamos a Dios diciéndole, Señor, venga tu reino a nosotros, pero por otro lado nos comportamos de manera equivocada. En este capítulo 25 Dios quiere que entendamos que ese reino de Él no está tan lejano, solo que nosotros debemos poner de parte nuestra para poder alcanzarlo y vivirlo a plenitud. Por lo tanto, entonces, debemos cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Para ello debemos aprender a ser entonces primero prudentes. En el capítulo 25, versículos del 1 al 13, dice, en ese día el reino de Dios será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas descuidadas y las otras 5 eran prudentes. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también el aceite de reserva. Como el novio se demoraba mucho, todas las jóvenes se cansaron y se durmieron. Pero a la medianoche alguien gritó, oigan, viene el novio, salgan a recibirlo. En ese momento, todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Las descuidadas les dijeron a las prudentes, dennos un poco de aceite. Las prudentes les respondieron, no les podemos dar nada, porque no quedará suficiente para ustedes ni para nosotras.
Más bien, vayan a los vendedores de aceite y compren para ustedes. Ya se iban cuando llegó el novio, y las jovencitas que estaban listas entraron con él, y luego alguien echó seguro a la puerta. Después llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les contestó: la verdad es que yo no las conozco. Así que estén listos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Miren que aquí nos habla esta historia de estos dos grupos de personas. Alguien que fue insensato, alguien que no mide consecuencias, alguien que no le importaba realmente lo que pudiera suceder. Simplemente se dejaba llevar por el momento y por las emociones. Y por el contrario, otro grupo de mujeres que fueron prudentes, dice, aquellas mujeres entonces precavidas, aquellas mujeres que capaces de medir aquellos riesgos, es decir, ¿qué puede pasar? Dios entonces quiere que nosotros y su reino sea reflejado en nuestra manera de actuar. Y como hablamos entonces, lo primero que debemos hacer es aprender a ser prudentes. Muchas veces nosotros nos creemos entonces esos superhéroes por el hecho de ser cristianos. Decimos: es que yo creo en Dios, y está muy bien creer en Dios y tener esa fe muy alta. El problema es que tenemos una fe tan alta que nos lleva a cometer grandes errores. No consultamos a Dios, simplemente hacemos las cosas llevados por la emoción, al estilo de estas vírgenes insensatas. No nos importa lo que suceda, entonces, hacemos las cosas de mala gana, hacemos las cosas a medias, no nos preocupamos por un futuro, no nos preocupamos por absolutamente nada, simplemente vivimos el día a día. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hacen estas vírgenes, con escasez. ¿Por qué? Porque en su momento no se prepararon para ello. Dios entonces nos manda que esa prudencia debe estar en nuestro corazón y en nuestra manera de actuar, que seamos precavidos en todo lo que hacemos, que aprendamos a medir consecuencias, que antes de hacer alguna actividad, algún negocio, algún trabajo, pensemos qué consecuencias puede traer esto, cuáles son sus riesgos. Si lo comparamos a nivel empresario, sabemos que las empresas que más éxito tienen son aquellas capaces de dimensionar que puede existir un margen de error. Dicen, bueno, podemos tener este margen de error, y para poder suplirlo, mientras tanto, están preparando entonces un rubro para poder solventarlo. Miren que las empresas que tienen éxito no solamente miran el margen de error y dicen: nos podemos equivocar y podemos fallar en esto, sino que adicional están pensando cómo sacarlo adelante en caso de que algo suceda. En caso de que algo suceda, es decir, están adelantándose un poquito, pensando en qué puede suceder, pero también preparando dicha solución. Lo contrario a lo que nosotros hacemos, nosotros simplemente somos o personas positivas o personas negativas. Los positivos somos aquellos que tal vez decimos: ay, no, todo lo puedo y lo voy a lograr y lo voy a hacer. Es más, acuñamos la frase diciendo: no, es que sea lo que Dios quiera. Una frase que, si realmente es verdad y nosotros hacemos la voluntad de Dios, la estamos simplemente acuñando a nuestra conveniencia y diciendo: que sea lo que Dios quiera. Y decimos eso para justificar nuestro mal actuar, para justificar el hecho de que no sabemos realmente qué hacer con nuestra vida, para justificar el hecho de que no sabemos cómo comportarnos. Entonces, que sea lo que Dios quiera. Me voy a meter en ese negocio y que sea lo que Dios quiera. Me voy a ir por este camino a medianoche y sin importarme las consecuencias. Que sea lo que Dios quiera. Nos volvemos conformistas, nos volvemos personas necias y personas insensatas. Entonces Dios nos quiere enseñar que no es que hagamos las cosas simplemente cruzados de brazos y levantando los hombros diciendo que sea lo que Dios quiera, sino que nos enseña a través de esta parábola que debemos aprender a ser personas astutas, personas también que entendamos que puede existir un riesgo y por lo tanto nos preparamos para él. Nos decía al final de este versículo, dice: estén listos porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Miren que muchas veces nosotros, ya está cerca la venida del Señor Jesús. Tal vez ni siquiera lo pensamos, tal vez ni siquiera lo imaginamos,
La palabra nos dice que está muy cerca, pero nosotros lo vemos muy lejano. Y mientras tanto entonces nos dedicamos a obrar mal, mientras tanto hacemos las cosas de manera desagradable, a nivel espiritual no lo creemos y tampoco lo estamos poniendo en práctica a nivel secular. Se vienen tal vez cosas difíciles, se vienen tal vez, podríamos poner el ejemplo, cuando tenemos que pagar algún tipo de impuesto. Tenemos todo un año para reunir ese dinero, para pagar el impuesto, para pagar tal vez el impuesto del carro, el impuesto de la vivienda. Tenemos a veces todo un año para ello. Pero somos como esas vírgenes insensatas, nos acostamos a dormir y no hacemos nada. Cuando se llega el momento de pagar, ese día nos coge el tiempo, se nos va, no tenemos dinero, nos cobran después intereses y andamos en angustias y preocupados. El reino de Dios podríamos vivirlo entonces desde ahora, cuando actuamos de manera prudente. Segundo, cuando actuamos de manera proactiva. Veamos que dice el versículo del 19 al 21. Después de mucho tiempo regresó el patrón y empezó a arreglar cuentas con los siervos. El hombre que había recibido las 5,000 monedas se acercó al patrón y trajo 5,000 más. Le dijo: Señor, usted me ha dejado encargado de 5,000 monedas, y aquí hay 5,000 más que yo gané. Su patrón le dijo: Muy bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel en la poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Miren el ejemplo que nos da en este ejemplo de los 3 siervos. Alguno le dio 5,000, al otro 2,000, al otro le dio 1,000, conforme a sus capacidades. El primero, dice, lo metió al banco y ganó 5,000 más. El segundo hizo lo mismo, pero el tercero, no, el tercero simplemente dice en el versículo 24. Entonces el hombre que había recibido 1,000 monedas se acercó a su patrón y le dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre duro y cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo, fui y escondí el dinero del suelo y aquí le entrego lo que es suyo. El patrón le contestó: Eres un siervo malo y perezoso. Como que sabías que cosecho donde he plantado, recojo donde no he sembrado. Por eso debiste poner mi dinero en un banco. Así cuando yo volviera, tendría mi dinero más los intereses. Mire que entonces también nos está mostrando esa otra cualidad, es que aprendamos a ser proactivos, es decir, a tomar la iniciativa para hacer algo, a buscar siempre un mejor resultado de algo. Pero como decíamos, simplemente nos quedamos como ese siervo malo diciendo: no, es que yo tengo miedo, no, es que yo no puedo hacerlo, y nos vamos al extremo de la negatividad, al extremo de la pereza, al extremo de la cobardía. Alguien dice: ¿por qué? Mire, usted tiene habilidad para hacer este negocio, tiene habilidad para realizar este trabajo. Y dice: no, pero es que yo mejor no lo hago. ¿Qué tal que no venda? ¿Qué tal que se pierda? ¿Qué tal que no pueda? Empieza esa persona mala a poner pretextos, a poner excusas. Dios nos dice: si queremos vivir ese reino como Él nos manda, debemos aprender a ser proactivos, siempre ir un paso adelante, siempre tratar de tomar la iniciativa en algo. Dios entonces es un Dios de equilibrio. Dios quiere que aprendamos a ser equilibrados y a ser integrales. Es decir, no solamente a veces nos basamos solamente en la espiritualidad y en la santidad. No, es que yo sí oro 3 veces al día, yo sí ayuno, yo sí voy al culto. Puede ser alguien muy santo, puede alguien tener una buena relación con Dios, pero tristemente estar alejado de ese reino de Dios aquí en la tierra, porque vive en miseria, porque vive en pobreza, porque no ha aprendido a ser prudente y tampoco ha aprendido a ser proactivo. Simplemente es una persona conformista. Simplemente su relación con Dios la pone como excusa para no hacer absolutamente nada. Conozco siervos de Dios, líderes o pastores, que tal vez tienen una muy buena relación con Dios y dicen: no, es que yo le oro a Dios, no, es que yo le sirvo a Dios, pero viven endeudados, viven en pobreza, viven tal vez en sus hogares sin tener nada que comer. Y dicen: no, es que Dios proveerá, y así se la pasan, de alguna manera como generando lástima a Dios y generando lástima a las demás personas, y con su mal testimonio haciendo que el resto de personas se alejen de Dios, porque hablan de un Dios proveedor, porque predican a un Dios generoso, pero viven una vida triste de miseria.
Las demás personas podrían decir, ¿dónde está ese Dios proveedor? ¿Dónde está ese Dios generoso? ¿Dónde está ese Dios que ayuda? Empezamos a generar esas dudas en el resto de personas por nuestra mala cabeza, podríamos decir, por nuestra mala forma de ser y de actuar. Ese Dios generoso nos ha dado talentos. Ese Dios proveedor nos da todas las herramientas y su palabra nos dice que Él da semilla a quien quiere sembrar. Él nos da todo, pero si estamos como ese siervo malo ahí, como no, con qué miedo, yo mejor no lo hago, no, yo mejor no, porque qué miedo, y si no se vende, no, yo mejor no busco trabajo porque tal vez donde me salga un jefe malo y donde me griten y donde hagan esto. Debemos tener claro que problemas y dificultades van a haber en todo lugar, que el hecho de ser cristianos no nos va a exonerar de recibir tal vez una dificultad o un problema. Al contrario, esos problemas siempre van a existir, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes. Los problemas siempre van a existir, pero lo que Dios nos dice es que ese reino se acerca a nosotros cuando aprendemos a obrar conforme a su voluntad. Dice con prudencia y siendo proactivos, dejando a un lado el miedo, dejando a un lado tal vez ese egoísmo, dejando a un lado esa manera tan conformista de ser. Ya para finalizar, veamos qué nos dice Mateo 23:23. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes dan a Dios la 10% de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino, pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Eso es lo que deberían hacer sin dejar de hacer lo otro. Miren que Dios nos está diciendo, la santidad, la relación con Dios, nuestro momento de oración y de intimidad nos hace tener esa bonita amistad con Dios, nos hace sentirnos cada vez más cerca de Él. Pero también nuestro actuar como seres humanos hace que nuestra vida tenga éxito o sea de fracaso. Dice en ese versículo, Mateo 23:23, den el diezmo, cumplan con sus deberes eclesiásticos, cumplan con sus obligaciones dentro de la congregación, oren, ayunen, actúen conforme a esa espiritualidad y a esa santidad que Dios quiere, pero también aprendan a ser prudentes y también aprendan a ser personas proactivas. Dice, ayuden a los huérfanos, ayuden a las personas que lo necesitan, manos a la obra, póngase a trabajar. Dice, una cosa es necesaria hacer sin dejar de hacer la otra. Dios es un Dios de equilibrio, Dios es un Dios que quiere mantenernos siempre, que tengamos una vida de excelencia. De nada nos sirve proclamar un Dios proveedor cuando vivo en miseria, y no porque Dios así lo quiera, sino porque yo lo he permitido, porque yo no quiero continuar y no quiero avanzar. Yo creo que Dios nos mira tal vez y como que se coge la cabeza diciendo, pero este hijo, ¿qué le pasa? Le he dado todo, le he dado inteligencia, le he dado herramientas, le he dado talentos. Sabe trabajar con sus manos, sabe hacer cuentas, sabe de negocios, sabe tal vez hacer manualidades, actividades, pero sin embargo prefiere sentarse a esperar y a cruzarse de brazos al estilo del siervo malo. O es como esas vírgenes insensatas, solamente llevando el poquitico para el diario, en vez de proyectarse, en vez de hacer un plan, en vez de trabajar para algo. Entonces Dios quiere que entendamos que ese reino de Dios no está tan lejos. Ese reino de Dios en nuestra vida se resume en todos esos objetivos y metas claras que nosotros debemos plantear. ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra vida? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestro negocio? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestra familia? ¿Qué metas claras tengo para ello? ¿Qué debo hacer para poder lograrlo? ¿Cómo debo trabajar? ¿A quién debo involucrar? Pero sobre todo, siempre creyendo y teniendo fe en Dios. No una fe excesiva que nos haga ser conformistas. No esa fe excesiva que decimos, no, Dios proveerá. No, porque eso simplemente se convierte en un pretexto y en una excusa, sino en esa fe que nos motive a actuar, en esa fe que estamos seguros
que si yo hago las cosas, Dios se encargará de aquello sobrenatural. Eso es lo que Dios nos dice. Dios es un Dios de lo imposible, pero a nosotros nos corresponde hacer lo posible. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, todos los días a través de nuestros devocionales, enseñando la palabra de Dios. Dios los continúe bendiciendo. Hasta nuestra próxima emisión.